Hola a todos mis videntes queridos, he regresado y aquí les traigo un nuevo capítulo de esta historia que tanto les gusta. Entonces si les gusta por favor dejen su like junto a una suscribida a mi canal de YouTube ya que me motivas a traer más de este contenido. Capítulo 16, Maquinaciones. No soy dueño de Fed/Stenad y esas cosas. Oh. Ciudad de Fuyuki. Miyashiro se rió para sí mismo de manera sombría mientras jugueteaba con la motocicleta que el abuelo de Taiga le había enviado para arreglar. Se preguntó si así era para los soldados estacionados en un lugar que sabían que iba a ser golpeado en un futuro muy cercano, pero aún se desconocían la fecha y hora exactas. Simplemente esperar todos los días para ver si finalmente llega el infierno y, mientras tanto, darse cuenta de que todo lo demás que se está haciendo frustra sutilmente al soldado sin fin o es significativamente más difícil debido a esas frustraciones. Cuando no estaba entrenando, estudiando magia, cocinando, meditando o jugando con su último proyecto, los nervios de Shirou desafortunadamente se apoderaban de él. Es cierto que a medida que pasaba el tiempo, sus nervios parecían haberse adormecido lo suficiente como para que ya no afectara su trabajo o su cocina, pero la pelea que se avecinaba todavía preocupaba sus pensamientos. Habían pasado varios días desde que él, Rin y Basset repasaron su conjunto de tácticas elaborado apresuradamente. Si bien hubo algunas discusiones menores y dudas, el grupo finalmente decidió intentarlo. Para aumentar las probabilidades de que funcionara, Rin tuvo que practicar un poco en una determinada actividad a la que normalmente no estaba acostumbrada durante el día. Sin embargo, dadas las circunstancias, Rin apenas refunfuñó y se quejó de su tarea. Mientras tanto, Basset pasó la mayor parte de sus horas de luz durmiendo o caminando por la ciudad para ver si podía avisar rápidamente de la llegada del Louvre antes de que él tuviera la oportunidad de verlos. No se había topado con nada todavía, pero al menos se estaba acostumbrando al pueblo en general. Hacer clic. Quebrar. Zumbido. Sonido metálico seco. Shirou trabajó distraídamente en la bicicleta, dejando que sus manos se movieran casi por sí solas mientras sus ojos trazaban y examinaban el motor y el funcionamiento interno del vehículo. Las herramientas entraban y salían de sus manos a un ritmo que impresionaría incluso a los profesionales, ya que el niño podía decir exactamente qué estaba mal con las maquinaciones del equipo a través de su magia y cómo solucionarlo a través de su experiencia reparando esta misma bicicleta. Múltiples ocasiones en el pasado. Las manos de Shirou eran un testimonio de su dedicación a su pasatiempo. Ambas manos tenían callos bastante gruesos en las palmas y aunque no tenía muchas cicatrices gracias a Abelan, tenían suficientes imperfecciones para indicar que trabajaba con ellas con bastante frecuencia. Eran fuertes pero precisos, duro pero flexible, eran manos de un artesano, de un ingeniero, de un herrero. El adolescente había perdido la cuenta de cuánto tiempo llevaba en su taller. En momentos como este había olvidado que ese era el único lugar donde realmente podía estar solo para pensar. Rin era egoísta a veces, pero ni siquiera ella se atrevía a traspasar su privacidad y sus estudios. Basset era muy parecido. Shirou estaba seguro de que Sakura habría intentado entrar para despertarlo si hubiera dormido hasta tarde en un día escolar, sin embargo, su padre había tomado precauciones contra eso desde el principio al colocar un campo delimitado con un reloj despertador en el cobertizo que lo despertaría. Absolutamente cualquier persona dentro que no haya sido sometido a drogas, en coma o en estado crítico a las 5 de la mañana todos los días. Esa adición en particular tuvo que hacerse poco después de que Shirou comenzara su entrenamiento de taumaturgia y tuvo que ser despertado a la fuerza del cobertizo para poder llegar a la escuela a tiempo durante un mes. Los recuerdos de su padre le hicieron reír secamente. Las cosas que sabía de este padre, las cosas que aprendió sobre el pasado del hombre, la forma en que otras personas reaccionaron ante su nombre. Shirou dudaba mucho que su estudio y entrenamiento general hubieran variado tanto si no se le hubiera encomendado la tarea. La debacle de la próxima guerra del Santo Grial. La gente odiaba y temía a Miyakiritsugu hasta tal punto que Shirou habría tenido que aprender a defenderse en algún momento, de lo contrario, sin duda, sería asesinado por algún mago al azar en algún momento. Shirou se preguntó cómo habrían reaccionado los enemigos de su padre al ver a Kiritsugu prendiendo fuego a la cocina mientras intentaba cocinar,
O siendo empujado por una Fujine confundida y borracha en su fiesta de cumpleaños número 16 entre una docena de hombres que eran literalmente el doble de su tamaño. Shing. WRR. Shirou apretó el último tornillo de la bicicleta antes de frotarse los pantalones de trabajo con las manos y se adelantó para analizar su trabajo. Una rápida comprensión estructural le dijo que todo funcionaría perfectamente, y lo único que quedaba por ajustar era la carcasa exterior de plástico que no hacía más que darle a la bicicleta su forma aerodinámica y su brillo visual. Técnicamente podía reparar fácilmente el marco con su magia, sin embargo no tenía ninguna excusa real para explicar cómo podía hacerlo. Reemplazar piezas normales era bastante simple y económico para cualquiera, pero las piezas de plástico personalizadas eran costosas y tomaban tiempo obtenerlas. Conocía varias empresas que podían hacer este tipo de trabajos ya que no era la primera vez que tenía que arreglar un auto o una bicicleta, sin embargo, siempre le molestaba dejar un proyecto sin terminar del todo cuando sabía que podía hacer más para ayudar. Mirando alrededor de su taller, el niño una vez más reflexionó sobre lo extraño que era su taller en comparación con la forma en que otros magos instalaban sus equipos. Mientras que la mayoría de los magos preferían una configuración de laboratorio, Shirou prefería la configuración de ingeniero o mecánico. Mientras que la mayoría de los magos eran limpios y organizados, almacenaban tomos y objetos raros para análisis y experimentación, Shirou tenía objetos mundanos esparcidos por todas partes que no tenían ningún significado real, mágico o no. Simplemente estaban allí porque quería arreglarlos o porque quería ver cómo su magia podía alterarlos o mejorarlos. Sin embargo, tenía un par de escritorios y estantes llenos de herramientas y libros, tanto mágicos como mecánicos, tirados por el lugar. Pero no estaban en ningún orden en particular y claramente no estaban ordenados y los pocos que estaban por ahí estaban. Indicación. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones y devolvió al adolescente a la realidad. ¿Emiya-kun? Advirtió la voz de Rin desde el otro lado de la puerta. Alguien está aquí. La temperatura en la habitación bajó al menos 10 grados en ese instante cuando el comportamiento algo tranquilo, despreocupado y relajado de Shirou desapareció y fue reemplazado por uno que era más apropiado para el próximo encuentro. Levantándose cansinamente y caminando hacia la puerta, el niño la abrió y vio a Rin esperándolo con su cara de juego. Es solo una persona. O tiene la confianza suficiente para enfrentarnos solo o simplemente está aquí para declarar la guerra y establecer un lugar más apropiado para luchar. Observó Shirou mientras cerraba la puerta detrás de él. No le preocupaba que alguien intentara acercarse sigilosamente a ellos si la pelea comenzara ahora. Su grupo había establecido múltiples campos sensoriales delimitados por toda el área diseñados para informarles cuántas fuentes mágicas importantes entraron en ellos. Si solo se detectaba una fuente, eso significaba que lo más probable era que estuvieran tratando con un mensajero en ese momento. Eso era lo que yo también sospechaba. Rin estuvo de acuerdo mientras lo seguía hasta el frente donde Basset los estaba esperando. Esperaba que tuviéramos más tiempo para prepararnos y practicar. Pero claro, también hemos tenido un periodo de tiempo bastante generoso para recuperarnos. Sí. Shirou asintió con la cabeza. Mientras caminaban, el niño repasó las diversas tácticas y enfoques de situaciones que había tomado de los registros de combate y asesinato de su padre, que habían estado escondidos dentro de la casa para que Shirou los encontrara cuando abrió la caja. Y aquellos que Shirou se reconcilió más tarde con Rin y Basset. Notó que Rin llevaba una falda más larga de lo normal, esta le llegaba a las rodillas en lugar de a los muslos, lo que ayudaba a mostrar su territorio absoluto, como lo había dicho Taiga, aunque no entendía lo que significaba. Si bien la falda impediría los movimientos de la niña, aunque solo fuera por un pequeño margen, tenía un propósito mayor al ocultar las herramientas que necesitaría para servirle en la próxima pelea. ¿Ya te sientes cómodo usándolo?, preguntó en un tono uniforme que apenas dejaba ver su preocupación subyacente. Rin frunció el ceño. Ten un poco más de fe en mí, ¿quieres? Puede que no sea un fanático del combate como tú, pero sigo siendo un genio y aprendo rápido. Todo lo que necesito es una buena oportunidad para trabajar. Eres tú quien me preocupa. No te preocupes.
El niño sonrió brevemente debajo del sudario rojo. Se había familiarizado lo suficiente con la tela como para poder usar refuerzos para envolverla cómodamente alrededor de su cara y boca con una pequeña cantidad de prane, y modificarla para colocarla justo alrededor de su cuello cuando comía o se limpiaba. Si hubiera tenido suficiente tiempo, habría considerado aprender a modificarla para que fuera una especie de camiseta interior para que hubiera menos exceso de tela colgando de su cuerpo, tal vez incluso una chaqueta. No he muerto todavía y no planeo morir pronto. No haré nada arriesgado si no es necesario. No te decepciones si eso no me hace sentir mejor, dijo la chica, mirando a su amiga de manera acusadora. Me preocuparía si no lo hicieras. Reflexionó Shirou mientras los dos llegaban a la puerta principal donde Basset los estaba esperando. Ustedes dos se tomaron su tiempo. La ejecutora gruñó mientras flexionaba las manos y se aseguraba de que sus guantes con runas incrustadas estuvieran puestos correctamente. Espero que no hayas olvidado nada. No tengo tanta experiencia como ninguno de ustedes, pero no piensen que soy un idiota descuidado. Rin comentó fríamente mientras mantenía la vista al frente. Tengo todo lo que necesito aquí. Shirou se golpeó la cabeza casi burlonamente. Esperemos que tengas razón sobre eso, Shirou. La mayor dijo sombríamente antes de entrecerrar los ojos. Él está por aquí. Shirou y Rin asintieron mientras ellos también podían sentir la presencia de otro individuo mágicamente capaz extremadamente cerca, uno muy fuerte si la cantidad de prane que ejercía era una indicación. Durante lo que parecieron horas, los tres esperaron frente a la puerta a que su misterioso agresor atacara. Así que lo sorprendió por completo cuando dicho individuo no destruyó la puerta de entrada ni intentó disipar los campos delimitados alrededor de la casa cuando llegó a la propiedad. Más bien, llamó cortésmente a la puerta como cualquier otro individuo normal. Oí. No despairs. Ahem, solo un mensajero. Una voz fuerte, profunda y claramente familiar gritó desde el otro lado de la puerta, haciendo que Shirou y Basset parpadearan sorprendidos y Rin inclinara la cabeza confundida. ¿Quién diablos es él? Rin preguntó confundida mientras Basset se movía con cuidado hacia la puerta principal para abrirla. ¿Anciano? Preguntó la fraga con cuidado mientras se asomaba por la pequeña abertura para ver a Sirius parado al otro lado, todavía de una pieza pero luciendo un poco más agotado de lo normal. ¿Eres realmente tú? ¿Quieres que les cuente a todos sobre mi regalo sorpresa de cumpleaños para ti, Shirou? Preguntó el gigante con una ceja levantada. Como dije. Ahem, solo soy un mensajero. Ese idiota del Louvre está jugando juegos mentales contigo al enviarme aquí como intermediario. Humph. Rin resopló. Qué engreído de su parte. Solo porque es un antepasado cree que puede hacer alarde de sus ventajas de esta manera. Miró a Sirius con cautela. Así que eres el creador de códigos místicos del que tanto he oído hablar últimamente. ¿No puedes escapar de su influencia? Preguntó Basset con cautela. El anciano negó con la cabeza. No puedo. Ahem bajó un haze para no escapar a cambio para asegurarme de que no me maten o me conviertan en no muerto. Así que esa es la razón por la que fueron tan inflexibles en capturarte, Emiya-kun. Reflexionó Rin. Te estaban usando como un medio para controlarlo. Sirius negó con la cabeza. Mira, no tengo mucho tiempo para estar aquí, así que lo haré rápido. Louvre está muy enojado porque mataste a su chica, así que está aquí con su hijo para capturar a Shirou y matar al resto. ¿Hay un lugar donde puedas sugerir una pelea que no te llame demasiado la atención? Los tres magos se miraron antes de asentir. Parque conmemorativo del fuego Fuyuki. Dijo Shirou con calma, recibiendo una mirada del mayor allí. ¿Ese lugar? Reflexionó con curiosidad antes de negar con la cabeza. A Lup no le va a gustar ni un poco cuando llegue allí, está maldito, pero servirá. Miró a Shirou con recelo. Hablando de maldiciones, ¿ya abriste la caja, muchacho? Los ojos del chico se entrecerraron y asintió. Hice. Declaró en un tono tranquilo pero irritado, indicando claramente que no estaba exactamente emocionado con lo que encontró dentro.
Sirius suspiró y se rascó la cabeza. Mira, muchacho. Sé que no estás emocionado con las espadas, pero para ser honesto, fue idea de tu viejo, y ninguno de nosotros sabía qué tan profunda era la maldición en su cuerpo hasta que estuve a mitad de camino de hacerlas. ¿Por qué vale la pena? Aachem, lo siento, lo hice, pero había que hacerlo. Sus ojos se endurecieron. Aunque hay que ser franco, no serán suficientes para luchar contra el Louvre. Los 3 magos más jóvenes se congelaron ante la declaración del anciano. ¿Qué? Rin se quedó boquiabierta por la sorpresa. ¿No es suficiente? ¿Cómo diablos es posible que esas cosas no sean suficientes? Sirius gruñó cuando un brazalete en su brazo brilló en advertencia. No puedo hablar mucho de eso, pero si quieres sobrevivir a esto, debes luchar contra él indirectamente. Incluso si usas Kiritsugu, no podrás vencerlo con su equipo actual. Se giró para alejarse tan repentinamente que incluso lo tomó por sorpresa. Mierda. Tengo que irme. Pronto te estará esperando en el parque. Me apresuraría allí si fuera tú, pero no olvides nada. Pero no te preocupes por mí, estoy hecho de material fuerte. Mi piel es tan gruesa como la de una vaca. Los ojos de Basset brillaron peligrosamente cuando el anciano desapareció por la esquina. ¿Tan grueso como un? Rin miró a Basset con curiosidad. Supongo que ese último comentario tenía otro significado. La mujer asintió lentamente. Sí, pero sería mejor si ninguno de ustedes supiera lo que significa en este momento. Miró a Shirou y Rin. Ustedes dos. Sé que dijeron que estaban listos para pelear, pero viendo como Shirou todavía está vestido con su ropa de trabajo, creo que podríamos dedicar unos minutos más para prepararnos correctamente. Shirou miró hacia abajo y vio que todavía estaba con el mono de su escuela, cubierto de suciedad y aceite de la bicicleta en la que había estado trabajando en su taller. Se había olvidado por completo cuando Rin lo llamó. Ah, lo siento. Me olvidé de esto. Él se rió levemente y entró. Me limpiaré ahora mismo y me pondré algo mejor. Solo espera un segundo. Rin suspiró mientras se rascaba la cabeza. Estamos a punto de tener una pelea a muerte con un ancestro apóstol muerto y para prepararse se está dando una ducha para limpiar la suciedad de arreglar una motocicleta que está en su taller. Por favor, díganme que también ven lo que está mal en esta situación. También. Basset se relajó bastante y se encogió de hombros, pero aún mantuvo su comportamiento maduro. Si bien es un poco extraño, no es el peor caso que he visto. Una vez me encontré con un designado de sellado en Estados Unidos que se volvió completamente loco por su investigación y me pidió que esperara para poder terminar sus preparativos de batalla, lo cual fue ingerir un poco de prácticamente todas las drogas ilegales importantes en el mercado. ¿Hablas en serio? Rin parpadeó. ¿Se suponía que eso lo ayudaría de alguna manera? El mayor resopló. Normalmente lo habría hecho ya que tenía una magia que mejoraba sus habilidades físicas y mágicas en proporción directa a la cantidad de toxinas que tenía en su cuerpo, convirtiendo los químicos y los venenos que su cuerpo producía en reacción a ellos en prane puro. Pero el idiota había estado tomando esas drogas durante tanto tiempo que se había olvidado por completo de lanzar el hechizo antes de tomarlas y terminó muriendo de una sobredosis menos de un minuto después de tomar su tercera pastilla. Un atisbo de sonrisa divertida resonó en su rostro al recordar todo el asunto. La ceja de Rin se arqueó. Ya veo, ya sabes, estoy empezando a pensar que la mayor parte de la magia que la asociación prohibió se debió a que los que la estudiaban se volvían locos o estúpidos. Basset sintió con la cabeza de mala gana. Te sorprendería saber con qué frecuencia los que rompen esa regla son los últimos, sin importar lo inteligentes que se supone que son. Oh. El coleccionista. El Louvre esperaba que su presa tuviera un lugar en mente para su inevitable batalla. Había esperado trampas, campos delimitados, áreas ocultas. No esperaba que estuviera en un parque en el medio de la ciudad con solo las barreras estándar de ocultación y privacidad para garantizar que ningún ser consciente no mágico pudiera notarlos, y el suelo mismo estaba maldecido con algo insoportable. Hizo una mueca mientras miraba a su alrededor.
La totalidad del parque estaba saturada de una oscura cicatriz espiritual que pertenecía a lo natural, pero que al mismo tiempo era antinatural. Para una existencia que era más sensible al funcionamiento del planeta como él, el campo bien podría estar cubierto de productos químicos en bruto o basura. Fue un milagro que incluso hubiera árboles y pasto creciendo aquí, incluso si todos parecían estar medio muertos. Mi hermana y yo también estábamos preocupados por este lugar cuando lo encontramos por primera vez. Comentó el vampiro más joven mientras se movía de un lado a otro, claramente tan perturbado por el área como su padre. Lo que sea que pasó aquí, no fue ni razonable ni controlado. Es extremadamente inesperado para un lugar con concentraciones de maná natural tan altas. Esta repugnante presencia es repulsiva pero al mismo tiempo está anclada y unida a esta tierra. Comentó el vampiro. Es casi parecido a una canica de realidad. Algo que no es obra de Gaia o Alaya, es inesperado encontrarse con una tierra tan profundamente maldita en medio de una ciudad. Cerró los ojos y se concentró solo para ser inmediatamente bombardeado con imágenes y conceptos inquietantes y avícolas. Una maldición de esta escala, tendremos que investigar esta área en algún momento una vez que se resuelva nuestro negocio aquí. Cualquiera que sea la causa debe ser investigada a fondo. Abrió los ojos y giró la cabeza para mirar a Sirius, quien estaba casualmente sentado en un banco cercano y comiendo una manzana. Estaba seguro de que con su Hayes en su lugar el artesano no intentaría nada estúpido para no arruinar sus circuitos, y tomó el silencio del hombre grande como resignación a su posición actual. ¿Te importaría contarnos qué pasó aquí, herrero? Sirius se encogió de hombros mientras masticaba su último bocado de fruta. Escuché que aquí es donde terminó la guerra del Santo Grial hace unos 8 años. También causó una gran explosión en el proceso. No me dijeron los detalles exactos, pero por lo que he escuchado, algo se deformó en el Grial y se contaminó. Hay un contenido en la guerra anterior. Dado que el Grial estaba casi lleno cuando la guerra terminó la última vez, solo puedo suponer que algo causó que el Grial derramara su contenido aquí y este es el resultado. ¿La guerra del Grial? Por eso esta ciudad te suena familiar, esta fue la ubicación de uno de los proyectos más grandes de que la IDESCO hace algunos siglos. Lubre frunció el ceño mientras miraba a su alrededor. Varios espíritus heroicos de Prane concentrados en un solo punto, corrompidos y descargados a la vez. Sí, puedo ver cómo este lugar se vería afectado tan profundamente como lo ha sido. Cambió un poco su capa, revelando momentáneamente su masa en el proceso. Parece que hay algo más en el problema, padre. Preguntó su hijo con curiosidad. ¿Te sentías un poco incómodo mientras viajábamos aquí? El mayor negó con la cabeza. No es nada importante. El apóstol resopló mentalmente ante el mensaje que había recibido apenas unas horas antes de la princesa de los apóstoles muertos, Altrush Pronester, una mujer con poderes precognitivos. Con frecuencia enviaba mensajes a los 27 cuando predecía sus muertes para permitirles preparar adecuadamente a su siguiente fila. El que ella le envió no fue diferente. Tu final quedará sellado por las maquinaciones del Mega Scalar. Sacudió la cabeza. Hacía años que se había confirmado la muerte del Mega Scalar y ni una sola vez él o sus hijos se habían topado con el hombre, y tampoco es que se hubiera molestado en recordar el nombre del mercenario en primer lugar. Cualquiera que fuera el plan que el humano había preparado pre-mortem no tenía nada que ver con él. Tenía la intención de declarar que las habilidades de la princesa estaban disminuyendo después de lidiar con esta situación, sin embargo, sería mejor esperar un poco para no provocar la ira de sus seguidores. Sin embargo, sus reflexiones se vieron interrumpidas cuando se volvió hacia algo que desencadenó sus sentidos. Hablaremos sobre los procesos y las implicaciones de examinar esta área más adelante. Sus ojos se posaron en las formas de Basset, Shirou y Rin que se acercaban lentamente desde el otro lado del campo. En el cielo detrás de ellos, la luna llena brillaba intensamente, brindándole algo de consuelo de la naturaleza en este campo de perturbaciones. Tomó nota del chico que estaba parado al lado derecho del grupo. Estaba vestido con gruesos pantalones de carpintero de color azul oscuro que parecían jeans, una camisa negra con mangas y cuello largos azules, guantes negros sin dedos y zapatillas de deporte oscuras.
Sin embargo, la parte más notable de su atuendo era el sudario rojo que llevaba alrededor de su cara y cuello como una especie de ninja con el que los niños humanos parecían estar cautivados en esta década. Aún así el niño parecía ya estar preparado para cualquier cosa ya que sintió que el niño concentraba una buena cantidad de prana en su cuerpo, sin duda para reforzarlo si lo que su hijo le decía era correcto. Los dos grupos permanecieron en silencio mientras el segundo grupo se acercaba gradualmente hasta que estuvieron a una distancia saludable el uno del otro y examinaron al otro con cautela. Espero que no te hayamos hecho esperar mucho. Basset afirmó en un tono tranquilo y controlado. Por un breve momento miró a Sirius pero no dijo nada. Hablar con el herrero solo los distraería en este punto. Sirius también estaba muy consciente de esto, por lo que optó por permanecer en silencio. Preferiría no pasar más tiempo en este lugar si puedo evitarlo. Lubre frunció el ceño. Supongo que tú eres quien mató a mi hija mujer. ¿Y tu punto? Basset frunció el ceño. Los ejecutores tienen una tendencia a cazar apóstoles muertos y similares. No actúes como si estuvieras sorprendido, Lubre. No creas que tienes el honor de hablar conmigo al mismo nivel, Fraga. El vampiro lo miró con ojos brillantes. Tus parientes pueden remontarse a la era de los dioses, pero tú mismo eres simplemente un humano normal con algunos trucos anticuados. Deja ir al viejo y déjanos en paz. Shirou declaró con calma sin parpadear. El vampiro más joven resopló. Conoce cuál es tu lugar, muchacho. No estás en posición de exigirnos nada. Él se rió y se cruzó de brazos con confianza. Incluso si quisiéramos, no podemos hacer nada con respecto a su condición ahora. Él y mi padre tienen un Heis creado, y nada, salvo la destrucción del contrato, la anulación o la muerte de una de las partes involucradas, cambiará las cosas. Rin se echó el pelo hacia un lado con indiferencia. ¿En serio entonces? Bueno, eso hace las cosas más fáciles, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es matarte y nuestros problemas se resolverán. Lubre se volvió hacia Rin con una mirada de desdén. Estás demasiado confiada acerca de tu situación, niña. Sacó su preciada masa de su túnica. Las armas peculiares de tu camarada y noble Phantasm no serán de utilidad aquí. Mierda. Shirou maldijo mientras veía bien el arma que ahora estaba firmemente arraigada en su mundo interior mientras su mente ordenaba toda la información al respecto en un tiempo récord. Al notar que el niño con la supuesta canica de la realidad se congeló en el momento en que sacó su preciada arma, el vampiro blandió su herramienta con fuerza antes de que el niño supuestamente pudiera divulgar sus secretos a sus camaradas. En medio del movimiento, el arma rebotó contra el mismo aire y causó una distorsión masiva que repercutió en los tres magos acompañada por un sonido inestable, aparentemente bajo el agua, que asaltó los oídos de todos. Actuando por impulso, los humanos saltaron lejos del ataque apenas visible en direcciones separadas mientras preparaban sus propios contraataques. Shirou materializó al menos 3 docenas de espadas a su alrededor y las disparó en un flujo rápido pero constante hacia los vampiros mientras Rin disparaba su maldición Gandr lo más rápido que podía para acompañar las espadas. Basset, mientras tanto, simplemente esperó en la posición inicial, sin duda lista para concentrarse en su vampiro objetivo en el momento en que estuviera lo suficientemente lejos de su respaldo. Sin embargo, el grupo no esperaba que el hijo de Lubre sacara un pequeño bastón enjollado de su propio atuendo y contrarrestara los ataques con un muro de fuego altamente concentrado que incineró los contraataques y cegó a sus objetivos en el proceso. Aprovechando la distracción de su objetivo, el hijo disparó otra enorme bola de fuego a Rin antes de sofocar el muro de fuego para permitir a su padre y a él mismo perseguir a sus objetivos previstos con la velocidad inhumana por la que los de su especie eran conocidos. Basset, la más experimentada del grupo, logró recuperar la vista lo suficientemente rápido como para ver la bola de fuego acercándose al menos experimentado allí. Rin. Muévete. Se las arregló para gritar antes de que una serie de bolas de fuego más pequeñas y rápidas llegaran hacia ella y la obligaran a concentrarse en esquivar. Apenas logrando recuperar sus sentidos a tiempo, Rin vio que no era capaz de esquivar el ataque que se aproximaba.
Actuando por puro instinto, accedió a los poderes de su cresta mágica y erigió un campo delimitado rápido pero bastante fuerte frente a ella como una defensa improvisada. Desafortunadamente, el campo no se mantuvo tan bien como ella esperaba, ya que la conflagración masiva explotó con inmensa fuerza al chocar con su defensa y arrojó a la chica, que gritaba a una distancia considerable. Tosaka. Shirou gritó alarmado antes de lograr de alguna manera saltar lejos del Louvre, aplastándole el hombro con la masa dorada y carmesí en la mano. Si bien el niño no fue golpeado con el arma, se estremeció al ver el suelo que golpeó colapsar desde abajo como si fuera un sumidero que acababa de formarse. La capa superior del suelo y la hierba permanecieron intactas, pero el área debajo claramente había sido inmensamente impactada. Sin embargo, Shirou no tuvo tiempo de reaccionar adecuadamente ante tal maravilla, ya que instantáneamente proyectó una pequeña pared de espadas para ganar algo de espacio para respirar y retrocedió, alejándose de donde Basset estaba luchando contra el vampiro más joven. Sin embargo, la pared no hizo casi nada cuando fueron apartados del vampiro, que empuñaba la masa como si estuvieran hechos de vidrio frágil, y continuaron cargando hacia adelante con brillantes ojos rojos. El farsante tragó saliva mientras echaba otro buen vistazo a la masa y asimilaba toda la información que podía sobre ella, sintiendo que su copia se hacía realidad y se construía dentro de su Reality Marble. Esta era un arma muy poderosa. Viejo. Potente. Valioso. Y absolutamente inútil en sus manos. La masa fue hecha en el siglo XI para un obispo católico de Inglaterra que participó en la batalla de Hastings. Había usado la masa para evitar sacar sangre y motivar a sus soldados desde atrás. Se había perdido tras la muerte del portador, pero el arma en sí había sido representada en un tapiz histórico muy famoso y, por lo tanto, impactó la historia indirectamente a través de los siglos, influyendo en la población mundial para creer que los sacerdotes usaban masas para no derramar sangre en la batalla cuando eran forzados a luchar. Esto, a su vez, provocó que la masa, que alguna vez fue normal, se convirtiera en un arma conceptual en un nivel de Noble Phantasm a pesar de la historia aparentemente estándar de su portador. El propósito de la herramienta era causar daño interno y evitar las capas externas de su objetivo. Cuando se aplica a manifestaciones de taumaturgia, causaría que los tejidos de prane que causaron el misterio se actualizaran y se desmoronaran violentamente, obligando así a la energía salvaje a destruir el hechizo desde adentro hacia afuera. Clasificada como un arma conceptual BI, ciertamente era un contraataque perfecto para casi toda la magia y armaduras. Sin embargo, había estipulaciones que debían seguirse para que funcionara, y si una de ellas no se cumplía, entonces su clasificación de poder natural también caería a un rango de I. Por supuesto, dado que Shirou solo podía replicar una herramienta de ese nivel hasta cierto punto basándose únicamente en la vista, lo mejor que podía rastrear solo sería lo suficientemente fuerte como para ser considerado de calidad de I. El primer requisito que tenía la masa era que el usuario no debía extraer sangre de ninguna manera durante un cierto periodo de tiempo antes y durante el combate. Esto se explica por sí mismo, ya que el propósito de la herramienta era no permitir que se produjeran tales heridas. Como arma sagrada, detectaría automáticamente si su portador lo había hecho y reaccionaría en el instante en que sucediera algo que fuera contradictorio con su propósito. Sin embargo, la segunda estipulación fue lo que impidió que Shirou pudiera usar la masa en todo su potencial. La herramienta que se suponía debía imponer la paz y servía como reemplazo suficiente de las armas estándar utilizadas en la batalla. La razón principal por la que su usuario la había empuñado en la guerra era porque su condición de clérigo le prohibía empuñar una espada o un brazo de guerra. Como tal, esta limitación se traslada al arma misma con respecto al uso de sus poderes, lo que significa que el portador no puede usarla correctamente a menos que no lleve consigo un arma de guerra al mismo tiempo, como una espada o un arma. Shirou, cuyo origen y elemento eran ambos espada, era en sí mismo un arma de guerra y, como tal, no podría usar sus poderes a menos que ambos fueran cambiados de alguna manera, lo que a su vez, por supuesto, le impediría poder rastrear. En primer lugar. ¿Qué pasa, chico? Louvre gruñó mientras corría hacia Shirou con su cuerpo naturalmente inhumano y golpeaba de nuevo,
destruyendo las dos espadas azules y rojas que el niño había estado sosteniendo al hacer contacto y enviándolo a volar a metros de distancia. ¿Mi arma te está asustando? ¿Qué te dice tu pequeña mente retorcida al respecto? Shirou no se molestó en responder mientras se levantaba y trataba de ganar más espacio para respirar. Podía decir que la mayoría de sus costillas habían sido magulladas por ese último ataque. Afortunadamente sus armas recibieron la peor parte de la mayor parte del golpe de la masa. No podría luchar cuerpo a cuerpo si quisiera vivir. Esa masa era demasiado peligrosa y su portador era demasiado rápido. Con la luna llena y su hijo cerca, era casi imposible competir con el Louvre a nivel físico. De hecho, por mucho que odiara admitirlo, Shirou tuvo que adivinar que parte de la razón por la que había logrado hacerlo tan bien hasta ahora al evadir los ataques del vampiro era porque él mismo estaba experimentando un pequeño impulso por parte del vampiro. Luna llena también además de su refuerzo mejorando su cuerpo. Podía ver más claramente en la noche sin tener que usar magia y su cuerpo se sentía más ligero que nunca mientras disfrutaba del brillo de la luna. Se agachó justo cuando otro golpe de la masa casi aplasta sus extremidades. Eso estuvo cerca, casi dejó que la adrenalina se le subiera a la cabeza y lo distrajera de la pelea. Exhalando lentamente, canalizó prane hacia sus circuitos y su cresta al mismo tiempo. Modelo. Definido. Proceso. Refinado. Secuencia. Automatizar. Producción. Iniciar. Murmuró mientras retrocedía lo más rápido que podía mientras sentía que su mármol de realidad zumbaba y hacía eco con el movimiento. Aterrizó a poca distancia del Louvre y encendió sus circuitos. Rastreo. Overclock. Gritó cuando unas pocas docenas de espadas de apariencia promedio aparecieron a su alrededor y dispararon contra el vampiro rápidamente, solo para ser reemplazadas por otra espada que fue atornillada desde su posición inicial con la misma rapidez y fue reemplazada por otra. Mientras que Tres Exhale era un hechizo que podría considerarse una ametralladora promedio que disparaba balas modificadas de alta velocidad, Tres Overclock era todo lo contrario en el sentido de que disparaba balas normales, pero el arma fue alterada para disparar al menos el doble. Vueltas en la mitad del tiempo. Es cierto que esta variación era menos adecuada para oponentes de alto nivel y más para grandes cantidades, sin embargo, también era buena para ganar tiempo ya que la cantidad de espadas voladoras producidas distraía un poco a la mayoría de los seres vivos. Desafortunadamente, esto no sería suficiente, como lo demostró Louvre al golpear el aire frente a él con su masa y generar una onda de choque aún mayor que antes. La onda en el aire avanzó como un tsunami y abrumó el torrente de espadas que intentaron ensartar al vampiro y fueron destrozadas en el caos. Continuando sin inhibiciones, la ola de distorsión se estrelló contra el área en la que Shirou había estado momentos antes y provocó que el suelo colapsara en un enorme cráter de al menos 4 metros de radio. Maldita sea, esto no es bueno. Shirou jadeó mientras miraba el daño que la masa había causado antes de volver su atención a la fuente. ¿Cuánto tiempo más tendré que entretenerlo? Los ojos del Louvre se entrecerraron cuando se detuvo y centró su mirada en el chico. Ya veo. Pensé que había algo peculiar cuando llegaste con esa capucha puesta. El cuerpo rígido de Shirou fue todo lo que necesitaba para confirmar su suposición. Puedo sentirlo, muchacho. La sangre de mi hija aún corre por tus venas, aunque solo sea en una cantidad minúscula. Esa capucha que usas evita tu conversión en uno de los míos, evita que tu mente y tu alma se vean verdaderamente afligidas, sin embargo tu cuerpo giró una pequeña cantidad. El cuerpo del vampiro se relajó mientras quemaba una pequeña cantidad de prane y provocó que Shirou repentinamente jadeara de dolor y agarrara su pecho. Su corazón, sus pulmones, sus órganos, sus músculos, sus huesos. Todo parecía asaltado y retorciéndose al mismo tiempo. ¿Qué me estás haciendo? El niño apretó los dientes y habló entre respiraciones cuando sus órganos se lo permitieron. Louvre resopló. Humph. Simplemente estoy causando que la sangre de mi hija se vuelva más activa. Como su padre y el que la convirtió en primer lugar, soy fácilmente capaz de realizar hazañas tan menores. Si bien esa capucha puede proteger tu cordura, tu cuerpo eventualmente lo hará. Me convertiré en uno de los míos si sigo así.
Afortunadamente para ti, no puedo hacer tal cosa sin repercusiones, sin embargo, funcionará bastante bien como método para mantenerte a raya. Caminó casualmente hacia el chico. Confías en el don de mi hija para luchar, pero le negaste la vida. Despreciaste su don y al mismo tiempo usaste lo que ya habías ganado para tu propio beneficio. Los humanos como tú me disgustan. Su prane volvió a estallar, provocando que Shirou gritara de dolor. Creo que te pondré en tu lugar por un poco más de tiempo antes de llevarte de regreso para experimentar. Sin embargo, la frase de Lubre fue interrumpida cuando un breve destello de luz llamó su atención desde atrás y le causó una gran cantidad de dolor, forzándolo. Que salte lejos del niño y se esconda detrás de un árbol. ¿Qué diablos? Él siseó irritado. Esto es luz del sol. ¿Pero cómo? Miró brevemente alrededor del árbol y maldijo de dolor, ira y conmoción. Sirius MC Hinti caminó tranquilamente desde donde había estado esperando en el banco hasta Shirou como un ángel reforzado sin alas. Su piel brillaba como un faro y viajando por su cuerpo había innumerables runas, nadando a través de su cuerpo como peces individuales, excepto por varias docenas que estaban grabadas en sus extremidades, pegadas en su pecho y algunas en su frente. ¿Sirius jiji? Shirou jadeó cuando el irlandés se detuvo a su lado para ayudarlo a levantarse. Esperaba que hubieras durado más 10 días antes de tener que intervenir, pero si realmente tienes esa sangre de perra en ti, no puedo culparte por ello. El viejo sacudió la cabeza con cansancio mientras la luz que emanaba de él se apagó. ¿Qué demonios estás haciendo? Lubre gritó enfurecido. ¿Por qué tus circuitos están intactos? ¿Por qué vas en mi contra? El anciano se rió entre dientes mientras ayudaba al niño a levantarse. Cometiste un error cuando hicimos el Heis Lubre. Todavía me quedaba un código cuando lo hicimos, y el trato no se aplica a él. Todavía no puedo luchar contigo con todo lo que tengo, pero lo he hecho. Suficiente espacio para las piernas para asegurarte de no lastimar al niño. Imposible. El vampiro gruñó con los dientes apretados mientras salía de su cobertura. Nos aseguramos de deshacernos de todas las herramientas que llevabas contigo. No hay nada más que tengas que pueda. Sus ojos se entrecerraron ante la forma del anciano antes de abrirse con sorpresa. No puede ser, en realidad lograste girar. El hombre más grande se rió entre dientes mientras las runas a través de su cuerpo comenzaron a moverse más rápido al azar alrededor de su cuerpo y él hizo crujir sus nudillos. Sí. Convertí mi piel en mi código personalizado Lubre. Talebe na N Widre. Se rompió el cuello un par de veces antes de ponerse de pie como un boxeador entrenado. Permíteme mostrarte la razón por la cual me llamaron Diverging Golem. Oh. En lo alto de un edificio cercano. Mierda, así que realmente lo está usando. Waver hizo una mueca mientras observaba la pelea desde la distancia. Su mueca de dolor fue impulsada por dos cosas en ese momento. La primera era la situación actual, por supuesto, como acababa de expresar. La segunda fue porque despreciaba las alturas desde que Rider casi lo arroja en la cima del puente Fuyuki al comienzo de la Cuarta Guerra del Grial. En el puente, la sensación de vientos fríos y fuertes que casi lo empujaban a la muerte nunca lo abandonó, y solo regresó con entusiasmo cada vez que encontró sensaciones similares después. También todavía se movía cada vez que escuchaba truenos y veía relámpagos cerca, ya que le recordaban los sonidos casi ensordecedores de la rueda gordiana mientras corría por el cielo, sin ninguna forma de permanecer en el carro salvo aferrarse al costado para salvar su vida. Dolebe na N Widre. Reflexionó Lorelei con curiosidad mientras usaba su magia para escuchar las conversaciones de los luchadores, sin molestarse en absoluto por el viento o su alta posición actual. El libro de la vaca parda. Supuestamente es el manuscrito más antiguo conocido de mitología irlandesa descubierto hasta la fecha y realizado por uno de los 12 apóstoles de Irlanda. Pensé que se guardaba en las bóvedas de la torre del reloj. Waver suspiró. Sabía que la mujer a su lado le había ordenado indirectamente que explicara las acciones de Sirius. Aparentemente, hace aproximadamente un siglo, el anciano logró raspar algunos pedazos del tomo cuando llamaron a su familia para examinar y preservar artefactos relacionados con las runas.
Más tarde, de alguna manera logró crear una forma de taumaturgia basada en la fusión mediante la alteración y el uso de el conocimiento de la familia sobre las runas para asimilar su cuerpo con las piezas. El resultado final es que su piel misma ahora es como una escritura viviente que puede crear, canalizar y realizar casi cualquier forma de taumaturgia basada en runas que exista. Todo lo que tiene que hacer es piensa en la secuencia de inscripciones y dónde aplicarlas y se actualiza casi instantáneamente. Es lo que ha estado usando para prolongar su vida, sin embargo, sus habilidades avanzadas de refuerzo también ayudaron un poco. La Bartomeu Joy no dijo nada mientras observaba el progreso de la lucha en el parque de abajo. El chico Emilia se centró en atacar el Louvre mientras el herrero actuaba como escudo para el chico ya que aparentemente había una razón importante para que el vampiro evitara hacerle daño. Si bien la demostración de poder del anciano fue impresionante, ella estaba algo decepcionada por la actuación del niño. El conocimiento de que estaba contaminado con sangre inhumana simplemente aumentó su ira hacia el niño. Aparte de realizar algunas proyecciones y refuerzos por encima del promedio, todavía tenía que hacer algo que fuera notable o significativo en la pelea además de lograr sobrevivir. Aburrida de la lucha contra el ancestro, la mujer dirigió su atención al ejecutor que Waver había enviado aquí antes de su situación actual. ¡Oh! En lo alto de otro edificio. Esta es una buena pelea. Reflexionó el joven vampiro mientras se sentaba en el borde del edificio de 20 pisos en el que se encontraba, sin preocuparse en absoluto por la posibilidad de caerse si el viento soplaba con suficiente fuerza. Pero no veo qué tiene de especial el chico Kirei. Quiero decir, de alguna manera todavía está vivo, pero hasta ahora las únicas cosas notables sobre él son su proyección, refuerzo y el hecho de que se volvió parcialmente. Kirei Kotomine se rió entre dientes mientras estaba detrás y al lado del vampiro, la imagen misma de calma y compostura. No se deje engañar por meras apariencias, maestro Solomon. Ese chico de ahí abajo tiene un potencial que aún no se ha aprovechado. Es alguien a quien hay que vigilar, al igual que su padre. ¿Su padre? El vampiro parpadeó con curiosidad. ¿Quién era su padre? Los ojos del sacerdote brillaron divertidos. Emiya Kiritsugu. El mago asesino. ¿Oh? ¿El asesino de magos? El ancestro apóstol muerto reflexionó al darse cuenta. Recuerdo haber oído hablar de eso. Era muy bueno matando tanto a los de tu especie como a los míos. Nunca lo he visto personalmente, pero he oído que hacía las cosas de manera tan diferente y eficiente que incluso fue contratado por la iglesia hace unos años. Veces para un par de trabajos. No sabía que tenía un hijo. Pocos lo hacen, lo que hace que observarlo en un futuro próximo sea aún más interesante. Kirei comentó casualmente. Si hablas con él sobre los temas correctos, descubrirás que su personalidad es bastante intrigante de inspeccionar. El vampiro se rió entre dientes. Parece que te está gustando el niño sacerdote. No me digas que eres uno de esos tipos a los que tenemos que vigilar. El hombre frunció el ceño. Tengo miedo de decepcionarte, sin embargo incluso si fuera homosexual o bisexual no me molestaría en intentar ningún tipo de relación con nadie ya que no tengo ningún deseo de hacerlo, y mucho menos con un niño que tiene casi un tercio de mi edad. Ah, sí, olvidé que los humanos hoy en día son bastante tensos con ese tipo de cosas. El vampiro despidió al sacerdote casualmente. Parece un poco excesivo si me preguntas. ¿Por qué ni siquiera hace un siglo a tu especie no le habría importado ni un poco si un hombre mayor que tú tomara a una niña de 13 años como concubina mientras tenía a una mujer apenas mayor que ella como concubina? Su esposa y los dejó embarazadas a ambos antes de fin de año. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y para mejor en mi opinión personal. Comentó Kirei. Si bien obtenía una satisfacción muy enfermiza con la miseria de los demás, la idea de tal relación era más de lo que podía soportar tanto en pragmatismo como en creencias personales. Su irritación con la historia de los de su especie quedó momentáneamente en suspenso cuando un pequeño movimiento llamó su atención. Reflexionó. Bueno, eso ciertamente es interesante. Oh. Con Basset.
La mujer frunció el ceño mientras esquivaba para evitar 3 pequeñas bolas de fuego rápidas antes de disparar uno de sus puños hacia adelante para destruir una roca que había estado escondida detrás de las bolas brillantes. Solo para saltar hacia atrás cuando un pequeño insecto familiar con al menos una docena de extremidades afiladas casi la destrozó. Esto se estaba volviendo ridículo. Por cada código místico que lograba descubrir el misterio general de, o destruir, su oponente parecía tener al menos otra docena esperando. La única consistencia que notó fue que su enemigo vampiro tendía a recurrir a equipos basados en fuego, lo que significa que lo más probable es que fuera un individuo alineado con el elemento fuego, pero eso realmente no ayudó mucho. Se estaban usando demasiados códigos, y Basset pensó que debido a eso, ni ella ni su oponente podrían decir cuál sería el ataque más poderoso del vampiro. Por lo tanto, su Noble Phantasm es casi inútil. Fragarach era una herramienta poderosa y el contrahechizo definitivo, pero para que funcionara correctamente debía usarse contra el ataque más fuerte del oponente. Odiaba admitirlo, pero no estaba en una buena posición en ese momento. Basset-san. Ahora. Una pequeña voz le pidió permiso para actuar a través de un pequeño sello debajo del lóbulo de la oreja, establecido justo antes de que comenzara la pelea. Todavía no. Advirtió la mujer mientras destruía la marioneta con forma de insecto con un solo golpe antes de lanzarse hacia su oponente. Espera algo especial. Lo sabrás cuando lo veas. Seguiré luchando hasta que eso suceda. No te preocupes por mí. Maldita sí. Gruñó el hijo del Lubre mientras blandía su bastón enjollado nuevamente para crear un enorme torrente de fuego para protegerse. El hombre no era ajeno a la batalla, eso era seguro, sin embargo, se estaba sintiendo bastante frustrado por cómo esta mujer soltera lo ponía constantemente contra las cuerdas. La mayoría de los magos que encontró dependían más de su magia para luchar y manejar los obstáculos. Manipulación de los elementos. Invocaban demonios y pocos realmente se molestaban en mejorar sus habilidades naturales y físicas para combatir y a menudo eran vistos como toscos imitadores de la taumaturgia. Entonces, ¿por qué diablos esta mujer que no hacía nada más que golpear, patear y correr, superaba todo lo que él le lanzaba y regresaba por más? ¿Qué hará falta para que te detengas ya? El vampiro gritó para sí mismo más que nadie mientras sacaba un nuevo código de sus bolsillos, una pequeña bola redonda negra morada cubierta de runas, y la arrojaba al suelo frente a Basset, quien a su vez saltó justo a tiempo para escapar de la explosión de gas turbio que reveló un demonio cubierto de tentáculos que medía casi 5 metros de altura. Por supuesto. Tentáculos. La mujer murmuró irritada mientras retrocedía aún más para escapar de los húmedos miembros de la cosa y escapar de su probablemente enorme alcance. Me preguntaba cuándo tendría que lidiar con esas cosas en mi carrera. Dios sabe que todas las Enforcers se han quejado de ellas en un momento u otro. Aterrizando al menos a 20 metros de la cosa, la mujer comenzó a trazar runas en el medio del aire frente a ella. Sobilo. Ansus. Urus. Ansus. Murmuró mientras vertía su prane en el hechizo físico. Tan pronto como terminó su lanzamiento, las 4 letras flotantes se dispararon hacia adelante hasta que se inscribieron en la bestia e instantáneamente inmolaron la monstruosidad que silbaba y gritaba en una enorme columna de llamas. Diablos, voy a dejar que esa cosa se acerque a mí sin al menos hacer eso. Murmuró en voz baja mientras respiraba con dificultad. Ella no apartó la mirada mientras observaba a la bestia marchitarse y convertirse en carbón para asegurarse de que realmente estaba destruida. Había oído historias sobre criaturas como esta fingiendo estar muertas antes, solo para recuperarse poco después cuando sus oponentes se dieron vuelta para alejarse y, sí, no estaba arriesgando eso. Basset no necesitaba depender muy a menudo del uso de sus runas para nada más que mejorar sus capacidades físicas en combate, sin embargo, un monstruo tentáculo gigante en su mente definitivamente calificaba como una razón para desviarse de ese rasgo. Afortunadamente, su linaje y conocimiento de las artes rúnicas le permitieron realizar taumaturgia de tan alto nivel rápidamente a pesar de que no pasó mucho tiempo practicándola. Aún así, sus estudios fueron suficientes para saber qué combinaciones de runas producirían las explosiones más grandes.
Ahora que la distracción se ha ido, ¿dónde está el pequeño vampiro Junior? Su respuesta llegó en forma de una cimitarra bañada en fuego azul que casi la corta en dos por su lado derecho, solo para fallar cuando la experiencia y velocidad de la mujer lograron salvarle la vida a costa de recibir un largo corte en la espalda a través de su traje y camiseta estructuralmente mejorados. Ella siseó de irritación y dolor cuando la sensación de ardor invadió su espalda dolorosamente mientras patinaba hasta detenerse a poca distancia. «Estoy aquí, pequeña». El hombre chupa sangre gruñó mientras movía su arma azul ardiente casualmente. Normalmente no me molestaría en sacar esta pequeña baratija, pero no me estabas poniendo las cosas fáciles. Notó la respiración agitada de la mujer y sonrió. ¿Qué pasa? ¿Te sientes cansado? Ya. La mujer hizo una mueca al darse cuenta de que su energía interior era notablemente más baja de lo que debería haber sido. A juzgar por cómo el hombre se burlaba de ella como si supiera algo, supuso que había usado un código para de alguna manera agotarle su energía. Lo más probable era que fuera la espada que estaba usando ahora, pero fácilmente podría ser otro código del que ella no se dio cuenta. Tacha eso, por la forma en que está girando la maldita cosa y caminando casualmente, definitivamente era la espada. Algo me dice que hubiera sido mejor si tú y Shiro hubieran cambiado de oponentes. La voz incorpórea comentó casi casualmente desde fuera de la cabeza del ejecutor. Cállate. Esa espada de alguna manera es capaz de deshacerse de la hoz del objetivo. Estoy empezando a quedarme sin nada aquí. Basset espetó mentalmente mientras tomaba la postura de un luchador nuevamente y ni una sola vez apartaba los ojos de su demasiado confiado oponente. Solo date prisa. Tengo mejores cosas que hacer que golpear a niños pequeños que no hacen más que jugar con los juguetes de su papá. El vampiro sonrió. Simplemente estás celoso porque quieres jugar con ellos tú mismo. Cargó hacia adelante con el arma en llamas y cortó rápidamente a velocidades que solo los de su clase y los pocos humanos mejorados experimentados podían alcanzar, obligando a Basset a retroceder y saltar. No me substance. La mujer gruñó mientras su mano derecha brillaba con las runas de sus guantes antes de golpear el suelo con el puño. La pequeña onda de choque en la tierra logró detener al vampiro lo suficiente como para que ella arrancara un enorme trozo de tierra del suelo con una facilidad antinatural y lo lanzara hacia su oponente. Sin embargo, no se detuvo ahí e inmediatamente trazó dos runas en la enorme piedra voladora. Eibas. Raido. Ella lanzó las marcas que mejoraban la velocidad y la fuerza en el proyectil justo cuando su oponente estaba a punto de intentar cortar el aparentemente suelto montón de tierra con su espada. Solo para sorprenderse cuando la roca de repente salió disparada hacia adelante y lo golpeó con la estructura rígida de un edificio de acero. Un fuerte grito de sorpresa y dolor resonó en sus oídos mientras veía cómo su contraataque aplastaba a su oponente. Ella no pensó que él había sido derrotado solo por eso, pero fue bueno finalmente recibir un golpe por una vez. «Prepárate», advirtió a su amiga cuando vio un brillo azul debajo de los escombros. «Tu vacante debería aparecer pronto». Momentos después, el suelo explotó en un infierno azul y reveló a un vampiro desaliñado y claramente irritado, evidente por sus ojos ferozmente brillantes. «Normalmente me gustan las mujeres que pueden dar una buena pelea, pero esto está empezando a ponerme de los nervios». ¿Tus nervios? Basset frunció el ceño mientras se preparaba para moverse de nuevo. No fuiste tú quien tuvo que lidiar con un demonio tentáculo. Guarda silencio. Tus problemas no importan en lo más mínimo en comparación con los míos. Preparó la espada nuevamente. Te mataré para vengar a mi hermana Fraga. Con tantos códigos en mi persona, ni siquiera yo sé cuál es mi ataque más fuerte. El fuego de la espada que sostenía ardía feroz y brillante, indicando que estaba vertiendo una cantidad bastante grande de su energía en ella. Tu noble fantasma no sirve de nada aquí. Rugió mientras cortaba y desataba una enorme ola de llamas azules hacia su objetivo. De hecho, el ataque fue tan masivo que no pudo ver a su objetivo sonriendo, ni a la adolescente de cabello oscuro destacarse del escaso bosque al lado de su pelea y apuntar algo a sus llamas. ¡Oh! Con Shiro. Cuando el fabulador entró por primera vez en el campo donde había comenzado el resto de su vida esa noche,
había planeado muchos escenarios posibles. Múltiples vampiros. Muchas armas místicas. No muertos. Su muerte. Pero no había esperado que Sirius de alguna manera lograra encontrar una escapatoria en su trato con el Louvre y se uniera a él en una batalla de 2 contra 1 contra un ancestro apóstol muerto armado con un noble fantasma, que podía romper casi cualquier forma de taumaturgia que existiera con un simple movimiento. Grifo. Los 3 combatientes estaban uno frente al otro, todos jadeando hasta cierto punto y con heridas. Shirou, jadeando a un ritmo constante, lucía moretones y heridas de la pelea inicial, pero en su mayor parte no había ganado mucho después. Sirius respiraba mucho más profundamente y mostraba algunas manchas oscuras, pero su lesión más notable fue su brazo izquierdo roto, que se había hinchado bastante maravillosamente y aún se mantenía profesionalmente en una postura de boxeo. Louvre, por otro lado, no parecía herido en lo más mínimo, aunque su ropa estaba un poco rota y su respiración era un poco superficial. El anciano y el adolescente habían estado bailando uno alrededor del otro constantemente en respuesta a su situación. Cuando Louvre estaba en el ataque, Sirius estaba al frente armado con su piel encantada y moviéndose a velocidades que, en todo caso, superaban al vampiro enormemente irritado a pesar de su enorme estructura y su vejez. Dado que ni el vampiro ni el herrero podían hacerse daño duradero el uno al otro sin perder sus circuitos mágicos, ambos tuvieron que contenerse mucho y concentrarse en asestar golpes superficiales. Sin embargo, el término superficial se usó muy a la ligera en el caso de Sirius, ya que el hombre mostró una cantidad inusual de variedad con su código. En un momento, el hombre brillaba como el sol, al siguiente se mezclaba perfectamente con la noche y al momento siguiente estaba literalmente encendido y exhalando corrientes de fuego. Prácticamente no existía ninguna taumaturgia suplementaria, salvo aquellas relacionadas con las 5 hechicerías que estaban más allá del alcance del anciano en su estado actual. Si bien Shirou había sido consciente de las capacidades de su maestro al haber realizado agarre estructural sobre él varias veces antes, verlo en acción realmente lo hizo agradecer que nunca había enojado realmente al anciano. Cada vez que el anciano atacaba al vampiro, Shirou a su vez brindaba apoyo a distancia lanzando spam con sus espadas. El niño no se arriesgó a usar muchas de sus armas clave todavía, sin embargo, constantemente empuñaba 2 copias de Natalia en sus manos en todo momento siempre que pudiera como medida de precaución. La estrategia era buena y contra la mayoría de los oponentes habrían logrado un progreso significativo a estas alturas, sin embargo. Shirou y Sirius todavía estaban en una situación difícil. La masa del Louvre compensó la falta de números con puro poder. Había varios cráteres en la tierra donde el vampiro había intentado tomar desprevenidos a los fabricantes de armas desestabilizando la tierra bajo sus pies y para su sorpresa, el hombre era capaz de empuñar la masa sin sus poderes pasivos sin ninguna indicación, simplemente atacando. Con un arma con un poder natural de misterio vituaz, que era letal pero no aseguraba un daño permanente, lo cual era perfecto para luchar contra el oponente mayor. El brazo izquierdo roto de Sirius fue un testimonio de su fuerza, ya que tenía su código protegiendo su cuerpo y aún así sufrió la lesión. Probablemente podría haber manejado ese daño si hubiera podido usar refuerzo junto con su código, pero desafortunadamente su haze le impidió usar cualquier forma normal de taumaturgia contra el vampiro, por lo que todo lo que le quedó fue su código. En ese momento, su poder de reversión está empezando a enojarme. Refunfuñó Sirius mientras intentaba ignorar el dolor en su brazo. Olvidé lo jodidamente molesto que es evitar que los de su especie se recuperen de las heridas. Demasiado viejo para esta mierda. Miró a Xiu. Oye muchacho. ¿Estás pensando en usar a Mai ya pronto? Esa espada realmente podría ayudarnos ahora. Shirou frunció el ceño. De hecho, pensé en usar Mailla de otra manera que podría ayudar mucho. El problema es que necesito hacer un buen corte para que funcione. Miró con cautela el brazo de Sirius. Realmente no quiero que te lastimes más de lo que ya lo has hecho, pero ¿crees que podrás sujetarlo el tiempo suficiente para que yo pueda hacer algunos cortes? El anciano se rió mientras mostraba una sonrisa sádica, bajaba su cuerpo mientras aumentaba su producción de prane y hacía que las runas en su piel se movieran aún más rápido. Creo que puedo manejar eso, muchacho.
Solo sé rápido y asegúrate de no atarme con un pinchazo. No quiero pasar el resto de mi vida con un bastardo molesto como él a mi lado. Antes de el niño pudo responder, el anciano saltó hacia adelante y de repente brilló con una luz brillante, cegando momentáneamente a todos los presentes y aturdiendo al vampiro de dolor. La apertura fue todo lo que Sirius necesitó para asestar más de unos pocos golpes sólidos y alejar al hombre no muerto del chico. El Faker respiró pesadamente mientras profundizaba en su mundo interior. Comenzando el rastreo. Ejecutar. Pausa en el proceso de fabricación excelente. Incorporando el concepto de estabilidad de la línea de tiempo. Su cresta mágica comenzó a brillar. ¿Cuándo dejarás de hacer estas molestas tonterías? Luke rugió mientras golpeaba su masa salvajemente para mantener alejado al brillante Sirius. Solo estás empeorando las cosas, herrero. Puede que no pueda hacerte nada permanente después de esto, pero ten por seguro que te veré sufrir por esto. En respuesta, Sirius simplemente escupió en la cara de Lubre con la extraña y legendaria precisión irlandesa que se ha transmitido durante milenios, y cegó al vampiro más de lo que ya estaba antes y embistió su enorme brazo bueno en el estómago de su objetivo, dejando sin aliento a los no muertos. Hombre. Mételo en tu culo de Lubre del tamaño de una moneda de 10 centavos. El más grande de los dos hombres gritó antes de rápidamente colocarse detrás del hombre y torcer el brazo que sostenía la masa detrás de su espalda con suficiente dolor como para obligarlo a soltar la molesta arma. Muchacho. Tráelo. Shirou ni siquiera esperó a que terminara su magia antes de lanzarse hacia su objetivo con ojos penetrantes. Procesamiento completo. Continuando con la construcción. Ejecutar. El martillo dentro de su cabeza disparó las 2 balas alteradas que había producido en su mente y en un instante un par de cimitarras chinas idénticas de color gris oscuro con diseños en forma de venas de color marrón claro a lo largo de los lados. A pesar de la clara belleza artística que tenían, ninguno de ellos reflejaba la luz y parecían mezclarse con la atmósfera nocturna con tanta naturalidad como las sombras. Más rápido de lo que la mayoría de los ojos podían seguir, las 2 armas en las manos del niño golpearon hacia abajo en un golpe cruzado al vampiro que luchaba tan rápido como habían aparecido. Suficiente. El vampiro rugió mientras aumentaba sus propias energías internas a proporciones engañosamente altas, destruyendo a Sirius y Shirou justo cuando el más joven de los dos lograba tallar los primeros centímetros del pecho de Lubre con sus espadas. La fuerza del pulso de energía desenfrenada destruyó las espadas del chico en el proceso, aunque Sirius todavía brillaba como el sol. Sin perder tiempo, Lubre se volvió hacia el mayor de sus oponentes y lo fulminó con la mirada, recitando un aria a un ritmo rápido. Mi gente son mis herramientas. Mis mascotas son mi propiedad. Aquellos que no cumplan con mis caprichos serán sometidos o controlados. Domístate en el abismo de mi posesión, o serás quebrantado para siempre. Sin ninguna otra advertencia, Sirius se vio repentinamente rodeado por innumerables cadenas negras que se envolvieron alrededor de su cuerpo maldito y restringieron sus movimientos antes de que una gran nube de oscuridad envolviera el área a su alrededor, atrapando al gigante de un hombre dentro de una cúpula de 3 metros de altura. Radio. Sirius jiji. Shirou gritó alarmado antes de notar que el vampiro había logrado levantar su masa nuevamente y le envió otra onda de choque y lo obligó a moverse. Ahora está sin chico de respaldo. El vampiro gruñó irritado mientras se tocaba el pecho para ver cuánto sangraba por el ataque de Shirou. Has logrado hacerme más daño de lo que esperaba y más de lo que jamás admitiré ante nadie. Encendió su prane una vez más para hacer que la sangre de su hija en Shirou paralizara a la niña de dolor antes de caminar hacia adelante amenazadoramente. Dime muchacho. ¿Cómo estás tan retorcido? ¿Qué te pasó que permitió a un individuo tan inútil como tú alcanzar un poder que tanto deseo? No es una pérdida ya que la muerte de mi hija no ha dado nada. No es desesperanza. Ya que yo también experimenté eso cuando fui empujado al límite como ser humano y recurrí a convertirme para escapar de los tratos inútiles de la sociedad, asesinando a mi noble padre, mi madre y mi hermana en el proceso. Se detuvo frente al niño que se retorcía y lo tomó por el cuello, lo que obligó a Shirou a mirar a su agresor a los ojos.
No tienes más derecho a ser llamado humano que yo ahora. Ambos somos algo que no es un producto de Gaia o Alaya, sino algo de un diseño separado que niega a ambos. Dime, muchacho. Sé lo que soy, pero ¿qué vas a...? Shirou luchó por respirar y aliviarse bajo el agarre del demonio, lo que impidió que la sangre llegara a su cabeza y lo hiciera sentir mareado. Respiraba con dificultad, le dolía el cuerpo y su mente daba vueltas. Aún así luchó mientras agarraba el brazo que lo sostenía e intentaba aliviar la presión. Muy brevemente, la imagen de la colina de espadas pasó ante sus ojos, disfrutando del crepúsculo de la luna llena y blanca y las estrellas, pero al mismo tiempo reflejaba la luz roja sangre del sol de la tarde para darle la ilusión de que todo estaba en llamas. Yo, soy. Las imágenes de Sakura y Rin pasaron por su mente, ambas sonriendo felices haciendo lo suyo mientras cocinaban o se relajaban con él. Quería protegerlos con todo su ser. Para asegurarse de que fueran felices. Era un deseo tan simple pero egoísta que se sacrificaría sin dudarlo para hacerlo realidad. Yo soy. Repitió, con más firmeza mientras los recuerdos de su padre jugaban en su cabeza. La mirada de absoluta alegría cuando se encontraron por primera vez. La mirada de remordimiento cuando comenzó a enseñarle a Shirou sobre magia. La mirada de desesperación que tenía mientras intentaba evitar que el chico se comportara mal. El comportamiento sin emociones del Mega Scalar, el cansancio que parecía emanar de su cuerpo a medida que pasaba el tiempo, y la mirada de paz la noche en que murió. No soy como tú. El niño gruñó mientras su agarre en la mano del hombre se hacía más fuerte significativamente, obteniendo una mirada momentáneamente sorprendida por parte del vampiro. La sangre de vampiro en su cuerpo se estaba debilitando, reclamando menos influencia sobre las funciones de su interior. Oh. Lubre frunció el ceño mientras su agarre se hacía más fuerte. ¿Crees que sabes más que un hombre 500 años mayor que tú? Dímelo entonces. ¿Qué nos hace tan diferentes, niño? Shirou miró al demonio y se rió entre dientes. ¿Por qué matas gente para seguir adelante? Tu cuerpo ya está descomponiéndose, muerto y corrupto y solo haces cosas por ti mismo, pero yo sigo vivo, quiero salvar a la gente, y mi cuerpo. Comenzaron sus circuitos. Estalló y ya era demasiado tarde para que el vampiro se diera cuenta de que debería haber noqueado al chico cuando tuvo la oportunidad. Mi cuerpo está hecho de cuchillas. Declaró Shirou con absoluta convicción mientras la totalidad de su piel se convertía instantáneamente en innumerables navajas minúsculas que se entrelazaban como una cota de malla, cortando la mano y los brazos del vampiro donde el apóstol muerto y el niño habían agarrado respetuosamente. Unos y otros. El dolor resultante hizo que Lubre gritara de sorpresa y arrojara a Shirou salvajemente. Centrándose más en su apéndice lesionado, siseó enojado. Niño estúpido. Fue un error intentar conversar con un monstruo como tú para descubrir algo. Extendió su poder para estimular la sangre de su hija en el niño, solo gruñó de irritación cuando se dio cuenta de que no quedaba ni una gota de los restos de su hija en el niño, solo quedaba la sangre ligeramente deformada del niño. ¿Qué? ¿A dónde fue la sangre de mi hija? Respirando pesadamente y levantándose del suelo, el monstruo más joven devolvió su cuerpo a la normalidad. Probemos algo diferente. Murmuró y en un instante materializó docenas de espadas masivas que se incrustaron en el suelo alrededor del vampiro enfurecido al azar, colocando al hombre en el centro de un bosque hecho de acero y hierro. Lubre escupió irritado. Ya que no puedes derrotarme con habilidad, ¿recurres a pequeños trucos? ¡Qué infantil! Miró su mano herida y su pecho con disgusto, molesto porque el chico lo había lastimado una vez más, por menores que fueran. Canalizando su prana en su cuerpo, intentó curarse a sí mismo revirtiendo la condición de su cuerpo a un estado anterior en el tiempo, y sintió que su ser se tambaleaba de una manera que por un momento había creído honestamente que se había vuelto loco. ¿Qué demonios? Jadeó mientras se agarraba la cabeza y el pecho para intentar estabilizarse. ¿Por qué no puedo curarme a mí mismo? ¿Así que finalmente te diste cuenta? La voz de Shirou se rió entre dientes desde el bosque de metal brillante que rodeaba al hombre, aparentemente viniendo de múltiples direcciones. Ese truco del tiempo tuyo se estaba volviendo molesto,
así que digamos que nivelé un poco la balanza en un momento. Lubre frunció el ceño mientras sus ojos se movían rápidamente para buscar al niño mientras al mismo tiempo intentaba descubrir qué podría haber hecho el niño para realizar un misterio tan inaudito. Solo le tomó unos momentos recordar lo que hizo de manera diferente antes y después de su tiempo de recuperación anterior. Esas herramientas peculiares con las que me cortaste. Gruñó mientras se levantaba y examinaba su cuerpo internamente. En cuestión de segundos descubrió y se dio cuenta de que su conexión personal con la línea de tiempo se había fusionado virtualmente, o para ser más precisos, enredada, con la línea de tiempo del mundo natural. Si siquiera intentara curarse a sí mismo con sus métodos normales, simplemente terminaría destrozando su existencia. De alguna manera fusionaste mi espacio de tiempo personal con el flujo de tiempo de Gaia, nunca había oído hablar de algo así antes. Hubo un breve silencio antes de que Shirou volviera a hablar. Te daré una última oportunidad para rendirte, irte y liberar a Serious Megendi. Si no lo haces, te aseguro que perderás algo que valoras muy preciado en esta pelea, con victoria o no. El vampiro resopló y sostuvo su masa en su mano no herida. Todas las palabras, muchacho. Nada ha cambiado. El herrero ya no puede ayudarte e incluso si estoy herido, todavía soy mucho más poderoso que tú. Tu logro de actualizar un misterio de tan alto nivel en mí es encomiable, sin embargo, no lo hará. Salvarte de mi ira. Enfocó su prane. Apartaos de mi noble vista, herramientas del vendedor ambulante. En un instante, todas las espadas a su alrededor fueron dispersadas por un hechizo enfocado diseñado para anular toda taumaturgia de bajo nivel a su alrededor. Miró a su alrededor para ver al chico parado en la prisión de Sirius y preparando sus manos. ¿Ese es tu plan, muchacho? ¿Liberar al herrero? Gritó disgustado. No insultes mi habilidad. Ese campo delimitado está muy por encima de algo que una simple espada proyectada puede atravesar. Sacrifica y salva, espada del héroe maldito. Murmuró Shirou, ignorando los insultos del vampiro mientras una espada larga negra con manchas de color rojo sangre y venas de color marrón brillante aparecía en sus manos. El tiempo se detuvo para el Lubre cuando el hombre instantáneamente sintió que algo era drásticamente diferente en esta espada en particular. Fue hermoso. Tenía poder. Estaba maldito con la misma sensación oscura que inundó el parque. Kiritsugu. El niño rugió y activó el poder de su preciada espada mientras la hundía en el borde del campo delimitado. ¡Oh! Con Basset. ¿Cuántos códigos trajo este idiota? Rin se preguntó con disgusto y asombro mientras sacaba otro artefacto de los bolsillos del vampiro muerto. No dejó que el hecho de que todos los orificios del hombre estuvieran goteando sangre o el hecho de que la mitad de su pecho estaba hundido brutalmente la distrajeran de examinar su potencial botín de guerra durante unos segundos. Honestamente, quiero decir que le dio la capacidad de usarlo sin correr el riesgo de ser atrapado por tu noble fantasma, pero dudo que siquiera supiera con qué estaba atacando la mitad del tiempo. Lo haces parecer algo malo. Basset declaró con calma mientras estiraba sus extremidades y hacía crujir su cuello. Vamos. Podemos recoger nuestro botín más tarde. Primero tenemos que ayudar a Shirou y esperar que no esté muerto todavía. El Tosaka se puso serio rápidamente y asintió con una cara tranquila antes de que ambos corrieran hacia donde Shirou estaba peleando al otro lado de una pequeña línea de árboles. ¿El mismo plan que antes? Preguntó con cautela. Si no eres necesario para curar a alguien, sí. Basset estuvo de acuerdo. Los dos estaban a punto de llegar a la pelea cuando un grito enfurecido y espeluznante llegó a sus oídos. Bueno, al menos sabemos que no pasaron todo el tiempo hablando. Murmuró. Esa era la voz de Lubre. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una enorme onda de choque resonó por toda el área y destrozó una buena parte de los árboles a la derecha de las hembras. ¿Qué me has hecho, muchacho? La voz significativamente distorsionada y salvaje de Lubre rugió a través del parque con rabia. Si no hubiera habido un campo delimitado alrededor del parque, no habría habido duda de que toda la policía y las fuerzas armadas estarían corriendo hacia su posición en este momento. ¿Qué le has hecho a mis circuitos? Esto no se ve bien.
Basset frunció el ceño mientras corría hacia adelante nuevamente para brindar apoyo. Aunque por el sonido de las cosas parece que Shiro usó Kiritsugu con él. Mira el lado positivo. Rin se rió nerviosamente mientras se acercaba al follaje. Al menos todavía no sabe que matamos a su hijo. A estas alturas dudo que haga una gran diferencia. Basset suspiró antes de casi duplicar su velocidad y entrar en la zona de guerra. Rin se detuvo junto a un árbol y se estremeció ante la destrucción que se estaba haciendo en el área. Lubre había abandonado cualquier forma de restricción mientras balanceaba su masa en cualquier dirección que le apeteciera. Comederos, cráteres y equipos destrozados cubrían el área mientras el vampiro intentaba matar a Shirou lo mejor que podía. Con su vista mágicamente mejorada, la niña vio que el hombre no muerto sangraba un poco por varias partes de su cuerpo, incluida la boca, el brazo izquierdo y el pecho. Rugiendo salvajemente, el hombre bebedor de sangre embistió su arma tan fuerte como pudo contra el aire e hizo una ráfaga de aire distorsionado tan grande que supo que habría causado daños importantes a los edificios cercanos si el ataque no hubiera estado dirigido en la dirección del río local. Afortunadamente, su objetivo previsto era lo suficientemente rápido como para esquivar el ataque, pero incluso ella podía decir que sus amigos no durarían mucho a este ritmo. Observó cómo el vampiro había centrado su atención en el anciano de aspecto muy extraño y piel brillante y desató otra ola masiva de distorsión hacia él. Sin embargo, a su vez, el gigante se detuvo y sus brazos brillaron con más símbolos recorriendo sus longitudes. Antes de que la niña pudiera siquiera adivinar lo que estaba a punto de hacer, cruzó sus enormes extremidades y las desenrolló formando un amplio círculo con la misma rapidez. Con sus manos apuntando hacia el ataque mientras hacía girar sus extremidades, trazó al menos 3 docenas de runas en el aire rápidamente a través de sus palmas como si estuvieran imprimiendo lo que había estado almacenado a lo largo de su cuerpo y completó un gran y complicado símbolo celta. Círculo. Rin no era una gran experta en taumaturgia basada en runas, pero incluso ella sabía que el hombre acababa de realizar una hazaña absurda cuando sintió que el hechizo enormemente complicado tomaba forma a un ritmo récord. Ella estimó que él acababa de preparar un misterio que era el equivalente aproximado de un área de 7 cuentas en un solo segundo cuando golpeó ambas manos en el medio del sello e hizo un último sello grande en el centro de la matriz, y lanzó una enorme ola de viento caótico para contrarrestar la distorsión que estaba a punto de matarlo. Las dos fuerzas chocaron con suficiente fuerza como para hacer retroceder a la adolescente de donde había estado y cubrirle los ojos para protegerlos del polvo. ¿Este era el tipo que le estaba enseñando a Shirou? Gritó mentalmente con incredulidad al notar que ambos misterios se habían cancelado entre sí con el viento agonizante. Extendiendo la mano con sus sentidos y recordando lo que sabía sobre la taumaturgia basada en el viento, logró deducir lo que acababa de suceder. El hechizo que hizo el anciano tenía capas. Utilizó una gran taumaturgia basada en el viento para cambiar el flujo y la energía cinética del ataque que se aproximaba en múltiples direcciones como función principal de la primera capa, mientras que la segunda capa interna del hechizo se centraba en entregar puro poder de embestida. De alguna manera, cuando los ataques se encontraron, el hechizo del vampiro se centró en la segunda capa de la magia del anciano y fue influenciado en gran medida por la primera. Ella se enderezó, se quitó el polvo de la ropa y brevemente contempló convencerlo de que le enseñara algunas cosas después de esto. Después de todo, no había duda de que él era mejor maestro que el falso sacerdote. Tosaka. Gritó Shirou mientras corría alrededor del vampiro a una distancia y velocidad razonables, sin duda pensando que ella estaba allí por el hecho de que Basset acababa de unirse a él. Usa las rondas normales. La genio parpadeó con incredulidad momentáneamente antes de que otra onda de choque provocada por el vampiro la desequilibrara. Esto se está volviendo ridículo. Refunfuñó mientras sacudía la cabeza y sacaba el arma prestada de su bolsillo. En este punto ni siquiera se molestó en cuestionar lo que pasaba por la mente de Shirou. Sin apenas prestar atención a lo que estaba haciendo, abrió la herramienta a lo largo de la bisagra en el medio y le introdujo un único objeto grande antes de cerrarla nuevamente. Atacar a un ancestro apóstol muerto con algo como esto.
Continuó irritada antes de salir, miró brevemente a su alrededor para ver que ninguno de los luchadores en el área estaba cerca de ella, y apuntó con su mano no armada al demonio, sonrió. Sonriendo y disparó al menos varias docenas de maldiciones de Gandra al vampiro. Sirius salió corriendo para tratar de ayudar a la chica que pronto sería asaltada en el momento en que vio los orbes volando desde una dirección que no provenía de Shirou, Basset o él mismo. Maldita sea muchacha. ¿Qué diablos crees que? Sin embargo, su enojada advertencia fue interrumpida cuando vio a la chica aparentemente tonta mover hacia adelante su otro brazo y al instante supo lo que estaba a punto de suceder. Veo. Los orbes negros, cada uno con la fuerza de una bala, se estrellaron contra el área en la que se encontraba el Louvre, provocando que gritara de dolor e irritación. No debería tener tantos problemas con un anciano, un niño y una mujer. No debería verse incapaz de curarse a sí mismo. No debería dejar inutilizada una cuarta parte de sus circuitos. Y aún más sal se puso en sus heridas cuando una pequeña niña de alguna manera desarrolló el descaro de intentar atacarlo por detrás. Rugiendo de absoluta rabia, se volvió violentamente hacia el nuevo delincuente, ya en medio de blandir su maza. Y a su vez miró fijamente el cañón de una pistola de caza de un solo tiro Thompson Contender de 1967 modificada. «Salgan de mi propiedad». Ring gruñó mientras apretaba el gatillo. El tiempo avanzó lentamente y aquellos con sentidos verdaderamente mejorados apenas lograron seguir lo que sucedió en la siguiente fracción de segundo. La puntería de Ring había sido certera cuando la única bala grande que disparó voló directamente hacia el vampiro enfurecido. La velocidad y el contraataque del Louvre también habían sido acertados cuando blandió su maza para interceptar la bala y muy probablemente matar a la chica en el proceso con otra onda de choque. Bajo el supuesto de que su maza simplemente abrumaría y contrarrestaría el proyectil como lo había hecho con prácticamente todo lo demás que se le ha lanzado desde que obtuvo la herramienta. Sin embargo, había cometido un error con esto. Había asumido que la chica le había disparado algo especial. Había asumido que, como maga, ella lo había atacado con algo que contenía prane que realizaría algún tipo de misterio diseñado para dañarlo en el impacto. La bala, sin embargo, no era ninguna de esas cosas. Era simplemente una gran bala Springfield calibre 30-06, y eso marcó la diferencia. La masa de Odo era de hecho un arma poderosa. Con su capacidad para evitar los proyectiles externos y causar daño al interior de sus objetivos, era la herramienta de destrucción definitiva contra cualquier cosa que poseyera maná, prane, Odo mecanismos internos intrincados, entregando todo su poder de rango B y al interior mientras salía. El exterior ileso. Desafortunadamente, su mayor debilidad fue que la efectividad de sus poderes se redujo significativamente contra objetos básicos simples. Una losa de metal solo tendría su interior deformado y al mismo tiempo mantendría su forma general. Un 2x4 tendría su interior reducido a acerrín, pero aún tendría suficiente estructura exterior para ser considerado bastante rígido. Una bala volando a una velocidad extremadamente alta haría que el interior de aleación de plomo sólido se moviera, pero su cubierta de metal dorado ilesa en lo más mínimo, alterando nada del poder detrás del proyectil mientras recibía todo el golpe sin problemas. Sonido metálico. La bala disparada con mayor poder que la de una Magnum chocó con el artefacto místico y lo sacó del alcance del aturdido vampiro, enviándolo a volar una corta distancia antes de aterrizar en el suelo con un ruido sordo. No puedo creer que eso realmente haya funcionado. Rin, Basset, Shirou y Waver murmuraron en voz baja con alivio o leve incredulidad. Infierno sangriento. Sirius se rió y jadeó fuertemente mientras aterrizaba donde cayó la masa y la recogió y la inspeccionó casualmente. Algo que hice hace años en realidad superó a un fantasma noble. Debe ser mejor, entonces pensé. Ajaja. El herrero hizo una mueca mientras se agarraba el costado con dolor. Maldita sí. Se olvidó de las costillas rotas. Obviamente no tomó en cuenta el hecho de que tenía la mitad de la cara hinchada, ambos brazos estaban rotos en al menos 2 lugares y una de sus piernas al menos se había torcido.
Había pocas dudas de que su código místico era parte de la razón por la que todavía se movía, ya que había varios sellos brillando en cualquier parte de su cuerpo que pareciera herida. Sin embargo, aún era impresionante que se estuviera moviendo. MC Hinti. Lubre rugió mientras se rodeaba de una nube de pura energía corrupta y caos. Devuélveme mi masa inmediatamente y podré ser más suave con tu castigo. El humano más viejo allí miró al vampiro como si acabara de decir algo increíblemente estúpido. ¿Qué tal, no, un cubo de coño seco? Puede que seas fuerte, pero sin esta pequeña baratija aquí, estás jodido. Se volvió hacia sus camaradas y agitó la masa casualmente hacia ellos como si fuera una bandera. Ustedes, mocosos, acaban con el Lubre mientras yo mantengo esta maldita cosa alejada de él. Le gritó al resto de su grupo antes de correr en la dirección opuesta. Él pelea como un mago, así que lucha contra él como lo haría tu padre, muchacho. Intenta no morir. ¿Habla en serio? Rin gritó mientras se acercaba a Basset, recargando el arma del Mega Skeletor original con una bala de origen esta vez. Pensé que al menos pelearía con nosotros usando esa cosa. Probablemente no pueda. Basset frunció el ceño mientras vigilaba a Lubre, quien maldecía profusamente y acumulaba más poder mágico. Es Rin viejo y herido. En su mejor momento probablemente podría haber enfrentado a Lubre solo con la masa, pero supongo que ahora está en su límite. Sería un lastre si peleara más, además alguien tiene que hacerlo. Asegúrate de que el Lubre no vuelva a poner sus manos en la masa. Rin se movió nerviosamente mientras el aire vibraba con maná. ¿Cuánto poder tiene? Quiero decir, aunque Shiro usó Kiritsugu con él, ¿todavía es capaz de lanzar un hechizo en este nivel sin problemas? Suficiente con que fue elegido para ser un ancestro en primer lugar. Respondió Basset antes de ver a Lubre repentinamente alejándose de ellos hacia donde Shiro estaba solo y cansado. ¡Mierda! Él va a ir tras Shiro. Gritó antes de correr hacia su estudiante y su hermano menor con Rin rápidamente detrás de ella. Mi fortaleza está hecha, pero mis existencias aún están por llenar. Venid, mis súbditos, porque las hojas están cayendo y la cosecha está sobre nosotros. El vampiro gruñó mientras forzaba los circuitos restantes a aspirar el aire maldito que lo rodeaba. Sus circuitos y su propia alma habían sido dañados y dañados de alguna manera por el niño. No sabía cómo, pero de alguna manera había sucedido y estaba sufriendo por ello. Ahora tenía problemas para recordar varios hechos, y cualquier esfuerzo por recordarlos solo causaba más daño a su ser. Recordó que tenía un hijo y una hija, pero no podía recordar sus edades, hábitos y otras cosas sobre ellos. Sabía que había llegado a un acuerdo con el creador de códigos místicos que le había robado su arma, pero no podía recordar los detalles, aparte de que el anciano tenía que permanecer en una sola pieza y recibiría más códigos a cambio. Bajo la luna de cosecha trabajas incansablemente para el beneficio de tu señor, porque si él prospera, la tierra también lo hará. El vampiro continuó rápidamente mientras fijaba su mirada no en las dos mujeres a su derecha, sino en el niño, no, el error de la naturaleza justo frente a él. El monstruo lo había arruinado de una manera de la que era imposible recuperarse. Su hija estaba muerta. Ya no podía sentir la presencia de su hijo. Al menos una cuarta parte de sus circuitos quedaron inútiles y su alma quedó inestable. Había terminado. En el fondo de su mente se dio cuenta de que, de hecho, había una razón para no matar al niño, sin embargo, su rabia y el daño a su orgullo lo habían vuelto incapaz de contenerse en este punto. Shiro respiró profundamente cuando vio al vampiro acumulando su prane para algo grande y apuntaba en su dirección. Fuera lo que fuese, sabía que Kiritsugu no sería de mucha ayuda ya que contra algo tan grande solo resultaría en una doble muerte. Sabiendo que en ese momento solo tenía una oportunidad de salvar su pellejo, el niño comenzó a canalizar su propio prane. Mi cuerpo está hecho de espadas. Gruñó mientras alcanzaba su mundo y agarraba el objeto que necesitaba de la colina disfrutando del sol y la luna. Si uno no cumple con sus deberes, todos se avergonzarán, así que sacrifíquese por la noble causa de proteger y servir a los mejores. El hombre terminó su área y alimentó su hechizo con su energía y dejó que palpitara a su alrededor.
Los siguientes momentos estuvieron llenos de fuertes ecos cuando docenas y docenas de objetos extraños que iban desde esferas hasta espadas y pistolas aparecieron flotando detrás del taumaturgo que parecía bastante loco en ese momento, y todos frente al chico con el ceño fruncido y el cabello rojo que se volvía gris. Fiesta de la peregrinación del gobernante. Fiesta de la peregrinación del gobernante, un hechizo diseñado por el propio Louvre que utilizó su origen de posesión para devolverle todos sus mayores tesoros a la vez y poder usarlos contra sus oponentes, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Ese momento. Si bien deformar objetos a través de una distancia tan rápida normalmente se coloca en el pedestal de la magia de clase alta, la condición de Louvre como un ancestro apóstol muerto le permitió trabajar más lejos del alcance de Gaia de lo que la mayoría de los humanos son capaces de hacer. La única forma de evitar que un objeto regrese a él es si está en posesión de otra persona que sea lo suficientemente capaz y poderosa como para interrumpir el hechizo y obligar al objeto a teletransportarse en primer lugar, o si está en un campo limitado, que puede producir un efecto similar. ¿De verdad teletransportó todos sus códigos místicos aquí? Basset parpadeó sorprendida mientras intentaba llegar a Shirou a tiempo. Eso está al borde de la verdadera magia. Tenemos que salir de aquí. Fragarach solo puede contrarrestar una de esas cosas. No puede detenerlas a todas. ¿A quién le importa que sea? Rin espetó mientras observaba los cientos de códigos místicos comenzar a brillar amenazadoramente justo cuando las chicas alcanzaban al chico justo cuando las armas disparaban. Shirou. Corre, idiota. Morir. El vampiro rugió cuando su arsenal se desató de una vez contra el trío, llenando el cielo con innumerables objetos y cientos de sonidos que terminan con vidas. Roaías. El farsante rugió desafiante mientras extendía uno de sus brazos y proyectaba un campo delimitado de 7 capas entre su grupo y el tsunami de la muerte que se aproximaba. Una serie masiva de explosiones resonó por todo el parque cuando las armas encantadas chocaron con el escudo de Ajax. La tierra tembló, las luces cegaron a los combatientes y en cuestión de segundos se produjo una guerra. Fuego, hielo, viento, luz, piedra, demoníaco, sagrado, éter, ataques de estos elementos y más chocaron contra la pared roja y dorada implacablemente a la vez, pero cuando el polvo se disipó, solo 3 de los pétalos habían sido destruidos. Eso fue. Louvre hervía de rabia y conmoción. Lo único que le impedía dar un paso atrás era su propio orgullo. ¿Cómo? El fuego es mi sangre y el cristal es mi corazón. Shirou jadeó al sentir que el daño causado a Roaía se reflejaba en su cuerpo ya herido. Le pesaban las piernas y la cabeza. Sus brazos aún más, sin embargo, no se molestó en pensar en ellos en ese momento mientras daba un paso adelante, disipaba su escudo y pasaba a sus aturdidos compañeros. S.H. Shirou. Rin intentó detenerlo, preocupada de que pudiera estar esforzándose demasiado, solo para que él le lanzara una mirada penetrante. Él es mío, no me detengas. Dijo sin rodeos mientras caminaba hacia adelante sin mirar atrás. Pero. La tosaca comenzó a discutir antes de que Basset la agarrara por el hombro suavemente. No. La mujer mayor suspiró. En este momento simplemente te interpondrás en el camino. Miró las armas reajustándose al chico, listas para disparar nuevamente en cualquier momento. En este momento lo más inteligente que podemos hacer es alejarnos y no distraerlo. La niña miró preocupada al niño antes de ceder y retroceder. Será mejor que vivas, Emilia-kun, o te juro que practicaré nigromancia para poder traerte de regreso solo para matarte de nuevo. El adolescente no respondió porque estaba demasiado ocupado concentrándose en el vampiro. Parece que esa chica también te está molestando. Louvre resopló antes de apuntar con uno de sus códigos en forma de cañón a las mujeres que se retiraban. Te arreglaré eso. Shirou no se inmutó mientras analizaba instantáneamente el arma en particular. No podía rastrearlo, pero eso no le impedía conocer sus capacidades por dentro y por fuera. El instante después de que lo hizo, un arma de su canica de realidad cambió. Se escuchó el disparo de un cañón cuando el código lanzó una enorme roca giratoria hacia las hembras que se retiraban a una velocidad increíblemente alta,
Y fue cortado en dos cuando un cimitarra chino azul y rojo se materializó justo enfrente de su camino, causando que ambas mitades volaran a ambos lados de las mujeres en retirada. Será mejor que te concentres en mí ahora mismo, dijo Shirou con calma. ¿Cuántas veces seguirás humillándome? El mayor maldijo mientras sacaba de su arsenal una espada de fuego azul que apenas recordaba era una de las favoritas de su hijo. Si bien su hechizo y sus códigos eran poderosos, también costaban mucho en términos de prane, especialmente si los usaba todos a la vez. Teniendo en cuenta que ya no podía curarse a sí mismo y que una cuarta parte de sus circuitos estaban fritos, era razonable decir que ya no podía desperdiciar energía atacando implacablemente. Te mataré, muchacho. Rugió mientras cargaba hacia adelante a una velocidad vertiginosa e intentaba decapitar al niño. Sonido metálico. La espada del vampiro fue interrumpida cuando se encontró con una espada azul tenue y rojo intenso en la mano derecha del chico, de alguna manera logrando repeler su golpe con fuerza bruta a pesar de que el defensor era humano y el atacante no. Lubre apenas se dio cuenta de que la espada opuesta había intentado por un momento hacer algo por su cuenta antes de saltar para evitar que un gemelo de la misma arma le mordiera el costado que sostenía la otra mano del niño. Gruñendo de frustración, saltó hacia adelante nuevamente con más velocidad esta vez, con el objetivo de abrumar al adolescente con un golpe hacia su cabeza desprotegida. Seguramente incluso con refuerzo el chico no puede manejar un ataque así sin la protección que estaba desde esta postura. Sin embargo, el vampiro había cometido un gran error en su suposición. A pesar de que era más grande, más rápido y más fuerte que Shirou, también era mucho más inexperto en combate cuerpo a cuerpo. Lubre libró la mayoría de sus batallas mediante el poder abrumador de su magia y sus códigos. En su ira, había ignorado por completo el hecho de que carecían de sus propias habilidades de combate a corta distancia, así como la posible idea de que un niño cuyos únicos hechizos parecían originarse al proyectar espadas pudiera ser mucho más competente en el campo que él. Su error le costó caro ya que Faker se desplazó hacia su lado derecho en el último momento. Sin detenerse allí, Shirou detuvo la espada de fuego azul con la hoja en su brazo izquierdo, y cortó el brazo izquierdo de Lubre con la hoja en su derecho al mismo tiempo. Rugiendo de dolor pero no cegado por él, el vampiro abandonó su herramienta y se retiró con Shirou persiguiéndolo rápidamente. Basta de esto. Rugió mientras extendía su brazo bueno. Roaías. Activó el arma conceptual que había recuperado del cuerpo de su hija justo cuando el niño estaba encima de él y obligó al Faker a retroceder con fuego rápido de sus códigos, lo que le hizo huir de los ataques para evitar ser golpeado. Al Lubre ahora no le importaba ahorrar energía. Él solo quería que el chico se fuera en este momento. Sin embargo, Shirou tenía otros planes cuando instantáneamente disipó las espadas en sus manos mientras corría a velocidades que ningún humano podía igualar, y proyectó una sola espada negra que voló hacia el vampiro e impactó su escudo. El mundo del Lubre volvió a palidecer de dolor, ya que ahora un tercio de sus circuitos originales se autodestruyeron y desestabilizaron su alma. Sus tesoros se estaban acumulando ahora y confiaba en que pronto obtendría el reconocimiento que merecía. A través de ellos podría completar su investigación. ¿Qué estaba investigando? ¿Era un científico? Se enfrentó a un hombre de aspecto peligroso hecho de animales. Parecía conocerlo y respetarlo mucho. Le ofrecieron algún tipo de puesto que hizo que su corazón saltara. ¿Podría algo como un posible rango realmente hacerlo tan eufórico? Se encontró en el suelo jadeando por aire antes de volver a ser consciente del mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Había estado peleando? Todos estos objetos a su alrededor, sí, eran suyos. No recordaba qué hacían ni de dónde venían, pero sin duda eran suyos. ¿Su preciada colección? Dolor. Su cuerpo estaba dolorido. Recordó que antes tenía 2 brazos, pero ahora solo tenía uno. Sus pulmones estaban llenos de líquido y más de la mitad de sus circuitos mágicos estaban destruidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo revertir su tiempo y volver a la normalidad? ¿Por qué le estaba pasando esto? ¿Por qué? El sonido de una serie de pasos ligeros lo trajeron a la realidad y lo impulsaron a mirar hacia arriba. Había un niño caminando hacia él.
Parecía un adolescente con su cabello rojo canoso prematuramente y un extraño paño rojo envuelto alrededor de su nariz, boca y cuello. Por alguna razón sabía que este niño, no, esta abominación era la razón de su condición actual. La sola visión de él lo llenó de ira como nada que hubiera conocido o recordado. Tetu. Escupió sangre y se levantó con el brazo sano que le quedaba. Tú eres la razón por la que soy así, me has arruinado, destruiste mi trabajo, monstruo. Shirou no dijo nada mientras se acercaba gradualmente al patético demonio. Su cuerpo estaba cansado. Sus extremidades estaban desgastadas y sobresaturadas de prane. Tenía la cabeza nublada y estaba bastante seguro de que varios de sus huesos estaban rotos. Sus circuitos en sí estaban bastante calientes, sin embargo, por extraño que parezca, eran la parte menos tensa de su cuerpo en este momento, ya que solo había usado como máximo 16 de ellos hasta un nivel moderadamente tenso. Su colección de Louvre es impresionante. Habló sin emoción mientras se detenía a unos metros del hombre y miraba hacia el pequeño campo de herramientas aleatorias que yacían inútiles alrededor de su maestro caído. Poder, variedad, historia, calidad. Solo tiene un problema. A través de innumerables batallas siempre espero, solo en la colina de espadas. Aléjate de mí. El hombre rugió locamente, escupiendo sangre y escupiendo por todas partes mientras presionaba el muñón sangrante de su brazo y trataba de alejarse arrastrándose mientras se esforzaba por levitar sus códigos nuevamente y atacar a Shirou. Logró levantar una fracción de ellos del suelo y apuntó a su cazador antes de que la tensión comenzara a ser demasiado y se concentró en prepararlos hacia el niño. En total, de los aproximadamente 400 códigos que el hombre había invocado, solo unos 80 estaban a punto de ser utilizados. No sé qué eres, pero no te dejaré ganar. Mi colección es absoluta. Es infalible. ¿Qué tiene de malo mi tesoro que no puedo ver que un tonto de baja cuna como tú pueda hacerlo? Para que las manos del infierno lo soporten. El adolescente se detuvo en seco y miró al vampiro sin ninguna emoción en su rostro. No es lo suficientemente grande. Para que las manos del cielo atemperen. Sus 27 circuitos naturales estallaron a toda velocidad y todas las cuchillas dentro de su canica de realidad se movieron a la vez. Un instante después, el cielo sobre él se llenó con docenas, no, cientos, tal vez incluso miles de espadas, cuchillos, garrotes, dagas, lanzas y cualquier otra arma cuerpo a cuerpo imaginable hecha de piedra, plástico, metal, cristal, hueso y sustancias no identificables, aturdiendo a todos los que estaban mirando. La mayoría, si no todos, eran herramientas simples sin una pizca de taumaturgia, pero lo que les faltaba en poder lo compensaban con números. Louvre reconoció más de unas pocas copias de códigos que acababa de utilizar para intentar matar al niño flotando entre el arsenal de la muerte, sorprendido de que un simple niño pudiera humillarlo hasta tal punto. Antes de que el vampiro pudiera responder, las espadas habían golpeado su propio arsenal antes de que pudieran disparar, aplastando todos y cada uno de los códigos allí implacablemente, sin importar la calidad, historia y habilidad del código. Había un límite en cuanto a hasta dónde podía llegar la calidad de cualquier cosa antes de que eventualmente se viera abrumada por los números. Gritando de angustia, el hombre fue bombardeado por la lluvia de espadas y los restos destrozados de su preciada colección, perforando su cuerpo en todas las áreas y direcciones posibles, rociando su sangre en proporción al daño que sufrió. Su otra mano fue arrancada después de que la tercera espada la golpeara. Su otro hombro había sido hundido por una masa dorada y carmesí. La mitad de su pie izquierdo había sido cortada por el toque de una tenue cimitarra azul acero con un diseño teñido de rojo sangre en el borde. Las heridas se acumularon en el lapso de segundos mientras la única ola de muerte brillante pasaba y dejaba un cementerio de espadas y herramientas rotas paradas frente al chico jadeante. En medio del cementerio, el único objetivo orgánico tosió sangre, fue masacrado en todas direcciones y clavado al suelo por al menos una docena de instrumentos afilados. Imposible. Susurró. ¿Qué vas a? Shirou miró lastimosamente al hombre moribundo, jadeando con fuerza con circuitos mágicos tan calientes que su aliento en realidad salía vapor fuera del sudario alrededor de su boca.
Levantando un brazo cansado frente a él, el niño trazó una última espada en su mano y apuntó al cuello de Lubre. Mi nombre es Shiro Uemiya. Y soy el hijo del Mega Skeller. Los ojos de Lubre se abrieron en shock al recordar el mensaje que recibió de la princesa de los apóstoles muertos justo antes de que comenzara la lucha. Tu final quedará sellado por las maquinaciones del Mega Skeller. Ya veo, así que eres mi muerte. Susurró al darse cuenta y divertido justo antes de que el chico se balanceara. Oh. Gracias a Maximor Puno por poner esto en versión beta. Realmente hiciste un buen trabajo. Tenga en cuenta antes de leer la siguiente sección que aprecio a las personas que me brindan críticas razonables y señalan problemas en mi estilo de escritura. Sin embargo, también tenga en cuenta que esto es algo que hago simplemente para matar el tiempo y porque disfruto hacerlo. Soy bueno, sí, sin embargo, como todos los demás en este sitio, no hago esto para que me paguen, para hacerme famoso, para hacer la mejor historia de fanfic que jamás haya existido para adornar los ojos de cada hombre, mujer, niño y existencia asexuada que se topa con ella. O cualquier otra cosa por el estilo. Soy estudiante de ingeniería y tengo un trabajo de ingeniería y planeo mantenerlo así. Se cruje los nudillos y el cuello. Es hora de cabrear a algunos que odian, y a las personas que realmente disfrutan de las elecciones. Así que hace unos días me aburrí y revisé algunos foros aleatorios para ver qué piensa la gente sobre FFD. Y me reí. La historia aparece en algunos sitios que no nombraré y, de repente, 3/4 partes de la gente empiezan a quejarse de lo malo que es y de lo cursi que es la trama, o de cuánto tiempo lleva entenderla. A la guerra porque es la única parte que importa, y continuó durante páginas y días. Y me reí aún más porque esto significa solo una cosa, aunque la historia es aparentemente una gran mierda para ellos, es la única mierda de la que vale la pena hablar. Algo así como los participantes en las elecciones presidenciales. El punto realmente es este. La gente puede quejarse todo lo que quiera, pero hasta que alguien haga algo que pueda superar lo que yo hago con esta serie en particular, o al menos haga una buena historia y actualice tanto como yo, en este momento, lo más probable es que así sea. Todavía vamos a estar hablando de ello, y no hay nada que puedan hacer al respecto. Como los participantes de las elecciones presidenciales. Por alguna razón me siento como Ron Paul en este momento, o Rick Perry, cualquiera que coincida mejor con la situación en este momento. En otra nota, gracias a todos en los otros foros que realmente disfrutan la historia y no simplemente la dejan de lado porque es un poco más larga que el FAIC normal y realmente disfrutan leyendo fuera de lo común. Y para aquellos a quienes les importa, trato de basar mi estilo de escritura en George R.R. Martin, no en Gabriel Blasing. Sé que ese viejo bastardo odia el fanfiction con pasión, pero es muy bueno en lo que hace, al menos cuando se mueve para hacerlo. En pocas palabras, si cometí un error evidente, indíquelo por todos los medios, pero no revise la historia con lupa. De todos modos. Sobre noticias importantes. Voy a comenzar la escuela de posgrado en ingeniería eléctrica basada en energía la próxima semana, además de trabajar, así que desafortunadamente mi escritura se estancará aún más a medida que equilibro mis trabajos y educación junto con escribir por el gusto de hacerlo. No debería ser tan malo ya que está relacionado con lo que estoy haciendo en el trabajo ahora, pero aún así debería consumir una buena parte de mi tiempo libre. Entonces, creo que ya he cabreado a suficiente gente con este N/A. Es hora de esconderse, quiero decir, ir a leer. Sí, totalmente ese segundo. Revisar. Adora el tronco. Por el amor de Dios, sal de Tosaka's Lawn. Y revisa de nuevo.